qué bendición verlos el día de hoy, hermanos queridos. ¿Qué tal semana? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Se ve, no podrían decir lo contrario. Se ve en sus rostros la alegría. Qué bueno es saber eso. El Señor es bueno, hermanos. Amén. Y para siempre su misericordia. Bienvenidos todos. Quiero aprovechar y darle un saludo a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales y a la iglesia de Hamilton, el pastor Daniel, la iglesia en Auckland y las iglesias en Nueva Zelanda, hermanos. Como decía y mencionaba mi hija, es un privilegio que tal vez a veces no apreciamos, el saber que tenemos libertad, hermanos. Todavía tenemos libertad para reunirnos. Ojalá lo apreciemos, porque la Escritura habla de que vienen tiempos donde habrá mucha más restricción. Amén. Hay algunos países donde ya definitivamente se ha cerrado ese círculo, esa llave opresora, y ya es difícil predicar la palabra. Amén. Entonces yo quisiera invitarlo a que se ponga un momentico en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que le pida al Señor que le haga una petición. Le haga una petición hoy al Señor y dígale: Señor, yo quiero esta palabra para mí. Yo sé que esta palabra es para mí. Por favor, yo quiero que usted lo haga de su corazón, que le pida, porque solo el que convence es el Señor, hermanos. Es su bendita palabra. Nadie, no hay hombre bajo este cielo que pueda convencer a nadie. Solo la bendita palabra de Dios por su Espíritu Santo. Bendito Dios, Señor, hoy consideramos tu palabra, Señor, como lo más importante en nuestra vida. Tú eres la palabra, Cristo Jesús. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, tú abres tu boca, Señor. Es la boca del Dios de los cielos hablando a mi vida, Señor. Y hoy cada uno, Señor, elevamos y hacemos esta petición, Señor. Te rogamos para que esa palabra, que es viva y que es eficaz, cale profundamente en mi corazón, para la honra y la gloria de tu nombre lo hemos pedido. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Hace algunos días estuve considerando esta escritura. El Señor nos hablaba, y quiero que usted vaya rápidamente al libro de Esdras. Abra su Biblia, por favor. Por ahí hay unas Biblias en los asientos, si alguien no tiene. Abra su Biblia, por favor, en Esdras capítulo 9 y 10, y vamos a estar allí oyendo hablar al Señor. Y quiero iniciar hablando brevemente sobre estos capítulos en mención: Esdras capítulo 9 y capítulo 10. No tengo un versículo en particular porque hay una enseñanza allí completa, muy hermosa. De hecho hay varias, hermanos, y para mí fue difícil ponerle un nombre, un título a este mensaje, porque hay de dónde agarrar, podríamos decir. Y entonces decidí al final cambiar a última hora el nombre del mensaje, y es En el mundo, pero no del mundo. Allí encontramos en la escritura lo que vamos a leer. Este Esdras, quiero comentarles un poquitico. Este Esdras es un sacerdote descendiente directo de Aarón. Yo no sé si recuerdan algunos, el Señor habla a Moisés y a su vez incluye a Aarón para que vayan a hablar delante de Faraón, y el Señor nombra un sacerdocio, algo especial. Él aparta a un pueblo, es elegido directamente por Dios, y este Esdras es un sacerdote del linaje de Aarón directamente. Entonces, una pequeña acotación es que los siervos de Dios, los hijos de Dios, no se autoeligen, son llamados por Dios. Amén. Hoy en día muchos se titulan y se ponen nombres. Hoy en día ya vamos llegando por allá. Estuvimos en Corea con el hermano Ariel hace algún tiempo y encontramos apóstoles. Yo nunca había dormido con un apóstol, pero tuve un apóstol.
Y entonces el hermano Ariel me decía, no, pero eso no es nada porque a mí me dicen sumo sacerdote. Entonces ya iba más alto. Entonces eso iluminaba ese cuarto donde yo dormí. Yo era un simple siervo de Dios allí. Entonces el Señor elige a sus siervos. El Señor es el que llama, el Señor es el que convence, el que trae. Él dice que Él despierta el corazón del hombre. Amén. Entonces, Hebreos 5:4 dice así. No lo busque, lo voy a leer. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como fue Aarón. Hebreos 5, usted lo puede mirar en su casa. Y en el capítulo 7 que hoy estamos, del que estamos hablando, describe su linaje. Esdras capítulo 7 describe el linaje de este servidor. Una breve descripción quiero hacer de este hombre y de su labor. El sacerdote en sí coordinaba el culto, los sacrificios en el templo, lo que tenía que ver con la adoración, con toda la liturgia que había allí. Pero además, hermanos, el sacerdote era el que voy a decirlo así, el que se interponía entre la presencia de Dios y el pueblo. Ese era el oficio más delicado o mayor o principal, podríamos decir, de un sacerdote. Ese era su oficio. Vamos a ir más adelante viendo cómo ese sacerdocio era simplemente una sombra de lo que habría de venir, una figura. O sea, no era perfecto ese sacerdocio. ¿Por qué no era perfecto? Porque cada año, de tiempo en tiempo, tenían que venir el pueblo a traer ofrendas por el pecado. Y el que las ofrecía también tenía que ser santo, apartado, tenía que ser perfecto. Y ese mismo hombre, sacerdote, tenía que presentarse delante de Dios y presentar ofrenda por sí mismo, antes de representar al pueblo. El tema era, hermano, y lo hemos leído en la tradición judía, que algunas veces estos sacerdotes entraban y no salían. Y el pueblo se quedaba allí esperando. ¿Y qué pasó con el sacerdote? Pues algunos morían dentro de ese lugar santísimo, perdían la vida. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, pero allá se quedaban. Bueno, si hoy pasara eso, me puse a pensar mientras preparaba este mensaje, yo creo que muchos ya quedaríamos por ahí aquí, tirados. ¿Qué le pasó al pastor? Más de uno quedaríamos eliminados, hermano. De verdad, se requiere santidad para servirle al Señor. Amén. ¿Lo cree usted? Santidad, apartados. Entonces, quiero que entremos un poquito en materia. El Señor designa a sus siervos para el servicio y además yo quiero que miremos el sacerdote perfecto, no el imperfecto que ya vemos en el Antiguo Testamento, sino un poquito el sacerdocio de Jesús como el único y sumo sacerdote de nuestras almas, un sacerdote pleno, un sacerdote completo. El libro de Hebreos tiene muchísimo que ver sobre ese sacerdocio. Hoy no lo voy a tocar allí porque quiero llevarlos a otro punto de mira, a otra instancia, pero quiero que usted abra el libro de Hebreos y se lo voy a mencionar rápidamente para que usted me siga la lectura y pueda tener entendimiento hoy. Hebreos 3:1 habla del sumo sacerdote Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Hebreos 4:14 dice que es el sumo sacerdote que traspasa los cielos. Sumo sacerdote que traspasa los cielos. Hay una adoración hermosa chilena, me encanta, y dice que hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Me encanta esa adoración y es la verdad, hermanos. Él, 100% hombre, 100% Dios, con un cuerpo redimido, está sentado a la diestra del Padre. Es el primero, amén, es el precursor. Nosotros vamos detrás, hermanos, pero es el primero que puede entrar en ese lugar traspasando los cielos. Hebreos 4:15 dice que es el sacerdote que se compadece del hombre. ¿Por qué? Él estuvo con nosotros, nacido de mujer,
perfecto, lloró, sudó, le dio hambre, le dio rabia a veces, se disgustó, le dio tristeza, se sintió abandonado, etcétera, etcétera, tal como tú y como yo. Entonces dice que se compadece de usted y de mí porque Él nos entiende. Él sabe cómo nos podemos sentir en algún momento de la vida. Amén. Eso es un sacerdote perfecto. Él me entiende. El sacerdocio de Abraham era muy diferente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eran hombres religiosos que tenían un estatus en el cual exigía a los demás ni siquiera lo que ellos podían hacer, pero lo exigía. Amén. Pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de mi estado. 5:5, Hebreos, que es ordenado por Dios, ya lo habíamos mencionado. 5:10, que es según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec lo encontramos en Génesis. Un sacerdote que sale al encuentro de Abraham, cuando Abraham regresaba de luchar contra los reyes, 5 reyes, tuvo un encuentro con él, Jehová estuvo con él y sale a su encuentro un sacerdote llamado Melquisedec, el cual no menciona la escritura de dónde provenía, ni de quién era, ni de qué linaje, simplemente sin principio de días y sin fin de días. ¿Qué nos habla esto? Figura de Jesucristo eterno, Él es eterno. Y para algunas sectas que predicen por ahí o predican que Jesucristo es creado, aquí hay una comprobación. En el griego, cuando usted va a la palabra sin principio de días y sin fin de días, habla de que no tiene comienzo, que es eterno. Y cualquier criatura, por alta, preciosa o grande que sea, es criatura, es creado. Amén. O sea, tiene un lugar en el tiempo, un comienzo. Jesús no tiene comienzo. Amén. Ese es el sacerdote, según el orden de Melquisedec. 6:20, que es precursor por nosotros. ¿Qué quiere decir precursor? Que va adelante, que va primero. Él es aquel que abre ese velo que es rasgado de arriba a abajo y puede entrar ahora cada hombre que ha confiado en Él, que ha entregado su vida y se ha arrepentido. Cada hombre puede entrar a ese lugar santísimo. Amén. Él abrió la puerta para usted y para mí. Tenemos esa dicha de ir en cualquier momento delante del Padre. En esos tiempos, hermanos, no había que esperar todo el año para que ese famoso sacerdote se presentara con ofrenda, y lo terrible era que si ese año le había pasado algo al sacerdote, tocaba esperar hasta el otro año. Entonces la gente vivía con ese sentir de pecado en todo momento. No podían hacer otra cosa. Hoy en día tú y yo lo sabemos como hijos de Dios. Usted peca, hermano, y si usted se arrepiente inmediatamente, va a la presencia de Dios. ¿Usted puede ir, sí o no? Usted puede ir, porque Él dice que un corazón contrito y humillado, Él lo rechaza. Amén. Entonces ese es el sacerdote que tenemos. 8:1, que está sentado a la diestra del Padre. Algo que me llama la atención, una palabra que Él dijo antes de entregar su espíritu, dijo esta palabra: consumado es. Me puse a investigar un poquito qué es lo que quiere decir eso. Es hecho completo, es terminado. Voy a utilizar esto porque se puede utilizar completamente completado y perfectamente perfecto. O sea, no le cabe nada, no le falta nada. Tú no puedes añadirle, tú no puedes quitarle, no puedes hacer nada, porque ese es el sacrificio del perfecto. Amén. Ese es nuestro sacerdote, nuestro fiel Cristo Jesús. Capítulo 9 de Hebreos: sumo sacerdote cuyo sacrificio es hecho una sola vez y para siempre. No necesitamos crucificar a Jesús cada día. Él ha ofrecido su sangre preciosa, que es santa, pura y poderosa para limpiar nuestro pecado de ayer. Acuérdense de dónde venimos. De hoy, porque continuamente de alguna manera pecamos, y de mañana. No podemos prometerle algo al Señor porque seguramente vamos a fallar. Eso no quiere decir que no lo hagamos y tratemos de vivir en santidad. Amén, hermanos.
Esa es un poquito una pequeña aclaración que quiero hacer. Hay gente que enseña la teología liberal de hoy en día en las iglesias. No se preocupe, el Señor pagó por sus pecados. Columpies en su pecado, no importa. Tranquilo, Él ya pagó. No, no es tan fácil. El libro de Hebreos lo habla de esa manera. Primera y segunda de Juan dice que el que peca voluntariamente ya no tiene más sacrificio por el pecado. Amén. ¿Qué es pecar voluntariamente y qué es pecar prácticamente? O sea, practicar el pecado. ¿Sabes lo que es una práctica, no? Algo que tú lo haces repetitivamente, continuamente. Entonces, ahí si no, entonces no vale eso. Por favor, si no ha tenido entendimiento de eso, así es. El libro de Esdras nos describe que el pueblo de Dios regresa de la cautividad. Ellos estuvieron 70 años cautivos. Quiero recordar un poquito la historia. Fueron llevados allí. Esto sucedió por causa del pecado. Si algo le está pasando a las personas, a veces preguntan: ay, pastor, yo no sé por qué estoy pasando eso, yo no sé por qué ese muchacho así, o yo no sé por qué allá, o lo que usted quiera. Hay que revisar la vida. No siempre es el pecado, no quiero decir, pero la gran mayoría es algo que está pasando en nuestra vida. Amén. El Señor dice que somos sus hijos y que Él no deja a sus hijos sin disciplina. ¿Usted lo cree? Aquí los que son padres saben que cuando el muchacho se porta mal toca a veces hasta con varita, pero hay que enseñarles. Amén. Y así es nuestro Padre Celestial, hermanos. A veces tenemos la idea de un abuelito chuchumeco que él no se mete, el abuelo bueno que acepta todo. Se le montan los hijos encima y uno, así ya me está pasando a mí igual. Lo que ella haga es perfecto. Lo que no le he aceptado a mis hijos, ahora se lo acepto a ella, pero ¿qué hacemos? Perdón, Señor. Entonces, este libro nos habla de este pueblo que fue llevado a la cautividad. El profeta Isaías, el profeta Ageo, el profeta Jeremías hablan del antes y después. Ellos les avisaron continuamente. Y yo encuentro, si ustedes van a Jeremías 9, Jeremías 7, me encanta oír y leer esos libros donde él dice: desde mañana y hasta por la tarde les he enviado mis profetas y no quisieron oír. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios de los cielos le habla a usted y a mí continuamente, alertándonos las cosas. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. No tenemos excusa. Cuando decimos ay, 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 ya sabemos por qué es. Bueno, entonces, este Dios de los cielos promete que ese pueblo algún día volvería de la cautividad, y así fue. Él despierta en el corazón de un hombre, de un impío, de un rey que eso tenía más dioses que cualquiera, más malo que Caín y más sanguinario que cualquiera. Pero Dios despierta en el corazón de esos impíos el apoyar a su pueblo. Amén. En permitirles que vayan y vuelvan a levantar el templo, que vuelvan a reconstruir la ciudad. Y dice la Escritura que en el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice: rey Nabucodonosor, mi siervo, o sea, mi esclavo. Todo lo que está debajo de los cielos, todo lo creado arriba en la tierra y debajo de ella, le pertenece a Dios. Amén. Él es el Señor. Me encanta oír eso. Me encanta oír de su majestad, me encanta oír de su soberanía. Él dice esto se hace y esto. Yo no tengo el derecho a decir si eso me parece o no me parece, si es justo o es injusto. No, Él dice qué es lo justo. Amén. Y Él dice que ese pueblo iba a volver, y efectivamente regresan. Y este sacerdote Esdras es nombrado por ese rey Ciro y le dice: Ciro, le dijo, vaya, hágame el favor. Usted, que es un sacerdote entendido en la palabra, regrese a ese pueblo, a esa Jerusalén, a esa ciudad, junte al pueblo y levántenla de nuevo. ¿Qué necesita? Y manda cartas a todos los gobernadores para que le ayuden, para que les den platica, todo lo necesario. Y ahí habla de cantidad de toneladas, se puede decir, de vinos, toneladas de carnes para sacrificios, todo lo que necesite, ahí está, para el Dios de los cielos. Amén. Un hombre que no conoce al Señor.
Este Esdras llega allá. Este Esdras llega a ese lugar porque Él es soberano. Yo quiero que leamos Romanos 9, 18, 21. Romanos 9, del 18 al 21. Ahí encontramos una palabra preciosa. Dice así: de manera que de quien quiere, está hablando de Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aleluya. Ahí vemos la soberanía de Dios. Si Él quiere, rompe ese vaso y vuelve y lo hace. Él es soberano. Aleluya. Entonces, este rey de Persia dice que se cumpla todo según la voluntad. Si quiere, acompáñeme ahí a Esdras. Yo creo que tiene ahí a Esdras, capítulo 7, del 25 al 27, y leamos un poquito allí. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme. 7, 25 al 27, por favor. Ya lo encontré. Gracias, Daniel. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, tú le enseñarás. Amén. Hay algo que está sucediendo en las iglesias hoy, y hago otro paréntesis. Es algo que predicamos hace algunas semanas, hermano. Hay mucha gente que adolece del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Estamos volviéndonos perezosos espirituales. No leemos, no escudriñamos. Algunos leen y leen los mismos versículos, pero en realidad los leen de corrido, sin darle el sabor, sin encontrarles el placer, sin escudriñar qué es lo que de verdad quiere decir. De ahí, hermanos míos, que haya tanta gente que coge ciertos versículos y forma su propia teología y sus propias sectas. Y le dicen a uno, pero es que ahí dice. Y si uno lee, sí, ahí dice. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? Amén. Entonces usted y yo tenemos esa responsabilidad. Y aquí está hablando este Esdras. Usted que conoce la ley, nombre a personas que enseñen, pero que conozcan la ley, que sepan de eso. O sea, usted garantice que esa persona va a ser idónea para enseñar. Amén. Aleluya. El capítulo 8 de Esdras describe todo el trabajo del sacerdote. Vamos a pasar por allí de largo, porque es cuando empieza la organización, todos a los que él nombra y dice todas las linajes, las genealogías, y vamos a pasar por allí para restablecer la adoración del templo. Pero al llegar al capítulo 9, yo quiero que usted preste atención al capítulo 9. Nos dice que habitantes que habían quedado allí se acercaron para confesar que el pueblo, los sacerdotes y los levitas, los elegidos para ministrar en el templo, se habían mezclado con los habitantes de los pueblos vecinos. Esto, hermanos míos, aparentemente lo pasamos de largo, pero es algo gravísimo, grave de parte de Dios. Esta gente, en esos 70 años, los que quedaron allí, se juntaron con los demás pueblos que habían alrededor. Aquí los menciona: los jebuseos, los amorreos,
los fereceos, hasta los egipcios, hermanos, que ya vivían a varios kilómetros de allí. Y sin embargo, el pueblo que quedó, ese remanente que quedó allí, porque quiero decirles que cuando fueron llevados a la cautividad, se llevaron a los nobles, a los de la clase media alta, podríamos decirlo, pero dejaron a gente que trabajara la tierra, que no dejara morir el ganado, etcétera, etcétera, para que siguieran siendo servidumbre de Babilonia. Entonces dejaron todo ese pueblo, y ese pueblo se junta con toda esa gente alrededor, cosa que Dios les había prohibido tajantemente, puntualmente. Éxodo 34, 12 al 16, léalo conmigo. Éxodo, mire lo que dice. 34, 12 al 16, y dice así la palabra de Dios: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. 15. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses. Al ofrecer sacrificios a ellos, te invitarán y comerán de sus sacrificios. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a los tuyos en pos de los dioses de ellas. Amén. ¿Qué nos enseña la palabra de esto? No se junten con nadie de la tierra donde yo los voy a llevar, porque Éxodo 23, 32 dice: la tierra está corrompida, la tierra está contaminada, y Dios no permitía, era muy tajante. Hombre que hacía eso en el tiempo de los sacerdotes, en el tiempo del Antiguo Testamento, era cortado de su pueblo. ¿Qué quería decir eso? Era matado, lo mataba. No podía hacer eso, porque Dios sabía, Él sabía que esos pueblos iban a hacer caer, iban a arrastrar tras de sí, tras de sus creencias, sus dioses falsos y su cultura al pueblo santo. Ahora sí entendemos que es un pueblo santo, hermanos. ¿Qué somos usted y yo? Preguntemos. ¿Qué dice la Escritura que somos tú y yo? Un pueblo santo, una nación santa, un sacerdocio santo, un linaje escogido. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Amén. O sea, no somos como los demás del mundo. Tal vez nos veamos como los demás del mundo, tal vez vivamos entre medio de ese mundo perverso y esa generación maligna que hoy nos movemos, pero no somos de ellos. Amén. Y eso es algo que hoy en día, hermanitos queridos, está mandado a recoger en algunas iglesias. ¿Saben por qué? Porque nos hemos contaminado también de esas culturas. Veía yo con tristeza, y sé con tristeza, que las fiestas que celebra el mundo también las celebran los hijos de Dios. ¿Han oído en estos días pasados del famoso Halloween? Llegar a una interpretación y decir, más bien, no, pero disfracémonos de ovejita. Y ya, quedó listo, quedó arreglado. Con eso ya quedó listo. El Señor dice, no imitéis la cultura de los demás, hermano. Y eso aplica para nosotros. Eso es algo tan vigente hoy como en cualquier tiempo, hermano. Nosotros no somos de esas culturas. Nosotros llegamos a este país y tuvimos que amoldarnos a muchas cosas. Y yo me preguntaba en algún momento, Señor, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si de todos modos pues tengo que hacer negocios, tengo que trabajarle a un impío? Yo no sé usted, pero yo le trabajo a un impío. Un hombre que hace y deshace, por no decir nada más de él, según su convicción, según su corazón, según su ley, porque él es su ley. Amén. Pero yo tengo que trabajarle. Y él se ríe a veces y me dice que yo con una sola mujer, ¿qué hago? Porque para él tiene otro concepto.
Y no importa, mis hermanos, pero nosotros debemos ser luz en medio de tinieblas, ¿sí o no? Si nos catalogan de tontos, si somos mandados a historia patria, lo que usted quiera, no importa, nosotros somos diferentes. Y yo le pedía un concepto al Señor y yo le decía, bueno, Señor, pero ¿cómo hacemos para aclarar todo esto? ¿Cómo hacemos? Y el apóstol Pablo lo aclara de esta manera, dice, no os juntéis con los del mundo, pero dice estas palabras, no absolutamente con fornicarios, con adúlteros, con perversos, con mentirosos, si no tendrían que salir del mundo, o sea, tendríamos que irnos a un monasterio, quién sabe vivir cómo. Hay algunas sectas en el mundo que hacen eso, ¿sabía, no? Se apartan de todas las sociedades para no contaminarse. En la época medieval, los sacerdotes católicos, los famosos templos y conventos, ¿para qué eran? Para no contaminarse, para no dañarse. Entonces se encerraban allá para evitar la corrupción del mundo, pero no es lo que quiere decir el Señor. Él dice esta palabra, dice, no se junten con aquel que llamándose hermano practique tales cosas. ¿Ven la diferencia? Ni siquiera comáis con él, no te sentéis en la mesa ni le digáis bienvenido. Yo he encontrado eso aquí en la Escritura. Es algo difícil, ¿sí o no? Es algo peligroso, algo delicado, podríamos decirlo, hermano. Pero Dios lo dice, Dios es celoso. Él dice, yo soy un Dios celoso, yo te quiero para mí, yo te deseo para mí. Y no quiero que te juntes con los demás. Entonces ese es el punto, uno de los puntos, pero no es el principal que le quiero decir hoy, que le quiero enseñar a través de la palabra de Dios. El punto principal, hermano, es que este Esdras se encuentra ante una situación de esas. ¿Qué hago? ¿Cómo así? Se entera y le dice, sí señor, mire, es que de los de arriba, desde los principales que dejaron a cargo en esta nación, de ahí para abajo todos se contaminaron y todos tenemos hijas, hijos, tenemos descendencia con todos esos pueblos, hermano, y están entre nosotros. Estaban levantando el templo, estaban haciéndolo de nuevo, iban a empezar los sacrificios y él dijo, bueno, ¿y ahí cómo vamos a hacer? Porque es que nadie entra al culto santo, a la presencia de Dios contaminado, hermano. Así no funciona. Nadie entraba, hermano. Tenían que purificarse no solo externamente, sino internamente para poder ir a la presencia de Dios, porque nosotros hemos olvidado que tenemos un Dios santo. ¿Lo entienden lo que es eso? Un Dios que no tiene referencia con el pecado, no tiene relación. Nosotros cogemos a Dios y lo hemos metido, como lo he dicho algunas veces, entre el bolsillo, y nos hemos hecho un Dios a una medida que no existe en la Biblia. Es el Dios Todopoderoso que castigó a esta gente y que nos advierte hoy, no hagan lo mismo. Amén. No hagan lo mismo. No sigan el consejo de Mano. Quiero ver qué hizo este Esdras, porque nosotros estamos en la misma condición hoy, hermanos. ¿En qué sentido? Estamos en tierra extranjera. Amén. Y no me refiero exactamente a Nueva Zelanda, podríamos estar en China o en Singapur o en Chile o donde usted quiera, pero nosotros no pertenecemos acá, hermano. Usted no pertenece a México. ¿Dónde está su reino, hermano? Aleluya. Mi casa está allá, ¿sí o no? ¿Tu casa? ¿Tú vives acá? Sí, yo vivo aquí temporalmente, estoy de paso. Soy un peregrino, pero mi casa está en otro lugar. Amén. Pero a veces, hermanos, y vuelvo a repetirlo, hay algunos que siembran en esta tierra como si se fueran a llevar ese pedazo de casa o ese pedazo de carro o ese pedazo de cadena, o yo qué voy a saber, a qué le tienen su Dios, porque forman un Dios de cualquier cosa y se pegan, se aferran. Mis cosas, mi dinero, mis posesiones. Hermano, cuando Dios dice que nada es tuyo, nada es nuestro, hermano. Así como llegamos a este mundo, así saldremos. Decía mi papá, no he visto el primer trasteo de un muerto. Allá lo meten entre un cajón, hermano, y es así de fácil. Entonces, debemos tener en cuenta, número uno, que nosotros somos una nación santa, hermanos. Que nosotros fuimos apartados, seamos especiales, hermano. Hay gente que no tiene orgullo de decir, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, no soy igual a ti, tú necesitas a Cristo. No para menospreciar a nadie, hermanos, no.
pero sí para decirle que somos un linaje santo. Amén. ¿Usted habla de esas cosas? ¿O teme mencionarlas porque de pronto lo aíslan o lo sacan del llavero, decimos en Colombia, ya no nos vuelven a tratar? No, menciónelo, dígalo con alegría, con orgullo. Yo soy un hijo de Dios, por eso no hago lo que tú haces, así de fácil. Ay, ¿ustedes por qué no celebran? ¿Ustedes por qué no hacen? Le dije, fácil, porque soy cristiano. Ah, sí, me podría explicar, sí, cuando quiera venga a mi casa y le explico. Punto. Es así de fácil, hermano. No tiene usted que entrar en controversias, ni en problemas, ni en alegatos, porque la palabra no es para contención. La palabra lo dice. La palabra no es para contención, pero sí es para obedecerla. Entonces, capítulo 9 de Esdras, yo quiero ver qué hizo este hombre. Yo quiero que entendamos hoy, hermanos, cómo podemos hacer para volver a entrar en esa comunión con Dios, para volver de nuevo a empezar como Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Y veo allí unas enseñanzas preciosas que ojalá usted las tome en cuenta. Versículo 9 del 1 al 2, ¿qué dice? Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de estas tierras, cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonita, moabita, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus, ¿qué? Abominaciones. Esa palabra es fuerte. Algo que es abominable para Dios es algo que es asqueroso, que Él no lo permite, que Él no lo acepta. Eso es una abominación. Entonces, número 1, hay una confesión. Se acercan y confiesan su pecado. Oiga, pastor, oiga, hermano, cometimos este pecado, estamos haciendo esto. Eso es confesar. Número 1, confesar. Número 2, porque han tomado de las hijas para sí sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de príncipes y de gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, se suponía que los líderes, los que son de mostrar, los que le sirven en la casa de Dios, yo no sé si usted se lo he dicho antes, pero nosotros somos de mostrar, hermanos. Usted está en los ojos de muchas personas cuando usted dice ser cristiano. Cometa el más mínimo error para que le digan, luego, y ese no es cristiano, luego, no va a la iglesia. Tenemos que dar buen testimonio. En lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que confesamos, en lo que hacemos, hermano. No quiero decir con esto que nos pongamos una careta de santo siempre mientras alguien está en nuestra casa. O mientras vamos a la casa de Dios donde todos nos vemos bonitos y eso casi volamos. No, estoy hablando de que seamos auténticos, hermanos. Estamos dictando una clase aquí el lunes, si usted quiere venir, algo que se llama integridad, algo que nos falta. Nos hemos dado cuenta que nos falta, hermano. Ay, no, pastor, yo sí soy muy honesto. Muy honesto, yo sí voy diciendo las cosas tal y como son. No, qué maravilla. ¿Y qué pasa con las mentiras que dicen tal y tal? ¿Qué pasa con esto y con lo otro? No somos íntegros, hermano. Integridad habla de algo que no le falta nada. Amén. Que está completo, que está perfecto. Y nosotros podemos llegar allá. Usted dirá, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Pero el Señor Jesucristo lo enseña. Es posible. Y tenemos que trabajar para ello. Amén. Número 3, 9:3. Mire la escritura. Dice: cuando oí esto, dice el sacerdote, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Yo quiero preguntarte hoy, cuando tú estás en pecado y te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿tienes una reacción ligeramente parecida a esta? Ligeramente parecida, que usted derrame al menos lágrimas. Oiga, otra vez estoy mintiendo, otra vez estoy haciendo todo esto que está chueco.
Mire la reacción de ese hombre, mire la reacción de santidad, hermano. Hoy en día, ¿sabe qué es lo terrible? Que el cristiano, el Hijo de Dios, peca y no se le da ni 5, hermano. No se le da nada, no hay temor de Dios, no hay lágrimas en su altar. Ya ni siquiera le ponen cuidado porque, pues al fin y al cabo, Dios sabe cómo soy. Todavía vivo en esta carne. El enemigo tal o cualquier cosa, hermano, eso tenemos una cantidad de palabras para defender nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Es la verdad, hermano. Por eso le decía cuando inició este culto, por favor, haga esta oración suya. Yo soy un pecador, y el que diga que no en esta sala o en cualquier parte del mundo, le hace mentiroso a él. Porque él dice que nadie está exento de pecado. Amén. Pero tenemos que tomar el pecado como es, seriamente, hermano. Volver a sentir dolor por el pecado, volver a sentir dolor porque estamos transgrediendo, ofendiendo a nuestro Padre que está en los cielos y a nuestro prójimo. Hay gente que apenas hasta se sonríe, hermano. Han llegado a una desfachatez que dice la Escritura que hay burladores entre nosotros, hermanos. Gente que ya no se sonríe y sigue su camino tranquilo. Se sacude un poquito así la ropa y sigue. Dios me perdonará, la gracia de Dios, la sangre de Dios me limpia de todo pecado. Sí, la sangre de Dios limpia, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y esta gente quería arrepentirse. Este sacerdote empieza por él mismo, se rasga sus vestiduras, que es señal de dolor, de tristeza, de abrir su corazón delante del Padre Celestial. Angustia, sentir angustia por el pecado. Número 4. Mire lo que dice: y se juntaron todos los que temían la palabra de Dios. Pregunta obligada para todos vosotros: ¿ustedes le temen a la palabra, hermano? ¿Ustedes le temen a la palabra? ¿De verdad le temen a la palabra? Ojalá que sea así, hermano, porque eso nos va a salvar. Eso nos va a continuar. El Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso no es que usted se encontró un billete de lotería y se lo metió aquí al bolsillo y ya tiene asegurada su salvación. Así no funciona. El Señor dice que usted todos los días tiene que buscarlo, que usted todos los días tiene que arrepentirse, que usted todos los días tiene que servirle. Amén. Todos los días. Usted no se retira de esto, ni yo. Todos los días tenemos que ir a la presencia del Señor. Y esta gente, ¿qué es lo que está diciendo allí? Que se juntaron delante de él todos los que temían la palabra de Dios. Estas palabras, hermanos míos, es para el que teme al Señor, para el que todavía siente algo de reverencia por él y se acerca con temor y temblor. Amén. Ojalá que nunca perdamos esto, hermano. Hay gente que habla de corazones endurecidos por el pecado. Es terrible condición. Los del mundo no importa, hermano, porque ellos están así. Su corazón es como de piedra, dice, y su frente como de diamante, habla el Señor. Pero los hijos de Dios hemos sido equipados con un corazón como el de Él. Amén. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, hermano. Es una cosa que no me cabe en la cabeza. Yo digo: Dios mío, ¿cómo es posible tal milagro? Pero Él dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre los hombres. Amén. Tienes que creerlo. Número 4. Número 5. 9, 5 y 6. Lo que dice así: y a la hora del sacrificio en la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Es una posición más o menos como esta. Y levantó sus manos al cielo en señal de reverencia, en señal de humillación, de dependencia. Hay gente que hoy en día entra al culto y ni siquiera tiene reverencia de que están en la casa de Dios. Creen que llegaron a un mercado persa. Déjeme decírselo. Se ha perdido la reverencia, el temor de Dios. Aquí está la presencia de Dios. ¿Usted lo cree?
Yo sé que Dios está aquí, mi Dios está aquí, que merece toda la reverencia. Hay gente que le ha preguntado, ¿usted qué haría si Jesús mismo estuviera sentado en esta sala? ¿Usted cómo obraría? Yo le pregunto, hermano. ¿Se pondría a jugar? ¿Se pondría a mirar su celular? ¿Se pondría a mirar su reloj a ver si termina el culto temprano? Yo estoy seguro que no. Está Jesús mismo aquí. Está el Señor de los cielos. Yo no estoy mirando mi celular, ni estoy mirando el tiempo, estoy delante de la palabra de Dios. Están mis hermanos y merecen respeto. Amén. Pero se ha perdido eso, se ha perdido reverencia, porque en el culto hacemos lo que se nos da la gana. Y quería decirlo hace mucho tiempo, hermanos. Y bendito sea el Señor. Tenemos que ser reverentes, volver a ese temor de Dios. Estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y es un lugar santo. Y mi casa es un lugar santo, y mi mesa es un lugar santo, y no la presto para otras cosas. Amén. Y si no nos santificamos, hermanos, dice la Escritura, el que sea inmundo todavía más, pero el que sea santo, santifíquese cada día más. Aleluya, démosle gloria a Dios. Él nos está hablando en esta mañana, hermanos. Es la manera que usted debe sentir. Ojalá en su corazón, yo he orado por eso, he derramado lágrimas para que haya gente en este lugar y allá que nos están viendo, que se arrepienta y diga, Señor, es tiempo de parar, perdóname, he sido un irreverente, he sido un irrespetuoso, he sido un engañador, he sido un hipócrita, lo que usted quiera, lo que usted sienta, lo que el Espíritu Santo le ponga, confiéselo, pero de una forma reverente, una forma temerosa, y encontrará al Señor. Él no perdona errores, perdona pecados. Él no perdona disculpas, perdona pecados, hermanos. Esa es la diferencia de un Dios que es omnipotente y que sabe tu corazón y el mío. Amén. Aleluya al Señor. Versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Confesión de pecado. No oso ni levantar mi rostro a ti, Señor, porque yo sé que te he ofendido. Eso es lo que busca el Señor, humildad de corazón, hombres que se postren delante de Él, que intercedan, no solo por ellos, sino por sus familias, por sus amigos, por esta ciudad, por este mundo como está, hermanos. Nosotros somos un sacerdocio santo que nos presentamos delante de estos hombres corruptos que hay hoy en día y vamos delante de la presencia del Señor. Nosotros somos ese sacerdocio. ¿Ahora sí lo entiende? Porque Él te llama que somos un sacerdocio, pero tenemos que estar limpios, hermano. Y si no estamos limpios, limpiémonos en la sangre de Cristo Jesús. Vayamos a su presencia. Él dice que entrado en tu lugar secreto, en tu habitación, allá en tu piecita, cierre la puerta, póstrese ante el Señor, levante sus manos. Yo no sé qué va a hacer usted, pero Él no le va a rechazar. Él lo va a recibir con amor. Y usted se va a levantar de ahí como un victorioso. Eso lo he vivido yo en estos años, hermano. Porque hemos pecado, hermanos, de muchas maneras. Nadie está exento. Como decía Pablo, yo soy el primero. Amén. Verso 10 dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh nuestro Dios, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Si algo está pasando en su vida, si algo está sucediendo en su corazón, si ha dejado su primer amor, quiero decirle que es fácil, es sencillo. Usted ha dejado de cumplir los mandamientos de Dios. No le demos vuelta, no le busque, porque no le va a encontrar, hermano. Es simple y llanamente que hay unos mandamientos, hay unos preceptos que Dios ha dado y que usted ya no los cumple. Es así de sencillo. Es así de fácil, hermano. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué pasa esto? Porque usted ha dejado de cumplir lo que Él manda hacer. Porque Él es escudo a usted en su casa. Él dice que se ponga
toda la armadura de Dios, amén. Y la armadura de Dios consta de la palabra de Dios, que es la espada, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio. Todo eso es para salir a la batalla. Pero hermano, si usted va desnudo, si va descubierto, no espere que el demonio no le haga fiestas, no espere que este mundo lo dañe, porque lo va a dañar, hermano. Empezamos a oír cosas que no debemos oír, a mirar cosas que no debemos, y nos empezamos a desviar, hermano. Una hermanita aquí, jovencita, me decía el otro día: ay, pastor, es que cogí este pequeño desvío, un desvío, este atajo. Y fue tan grande esa palabra, tan sencilla de decirla, pero tan diciente. Y a alguien le enseñaba que tú vas por esta línea de camino y vas a llegar a un objetivo si de ahí no te mueves, ¿sí o no? Pero hermano, desvíese un centímetro, y le voy a decir que va a terminar a kilómetros del punto que usted quiere llegar. Con desviarse un poquitico, usted va a llegar quién sabe a dónde. Se lo quiero decir en este día. Usted no puede tomar atajos ni desvíos con el Señor, usted tiene que seguir derecho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El que ande en su palabra no tropezará. Eso es la gran diferencia. El que no, pues estará viviendo una vida que ni para qué. No vale la pena ni decirla. Verso 14. Hemos de volver a infringir, una pregunta, ¿hemos de volver a infringir sus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Se preguntan ellos mismos. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente? O sea, ellos entran en una introspección, entran en un reconocer, y dice: Señor, si algo nos pasa, evidentemente tú tienes toda la razón. Te estamos disgustando, te estamos dañando, te estamos ofendiendo. Entonces, ¿cuál va a ser tu reacción, Señor? Amén. Nosotros quisiéramos vivir la vida haciendo lo que nos place, pero que no tuviéramos ninguna consecuencia, ¿sí o no? ¿Qué tal hacer todo lo que me gusta, lo que me place, como me conviene, y fuera de eso tener a mi Dios como copiloto de mi vida? ¡Ah, qué lindo! El guardaespaldas perfecto, el cajero automático perfecto, el sanador perfecto. ¿Rico? Cómprese una lámpara de Aladino, hermano, mejor. ¿Es verdad? Esa es la que solo usted le soba y eso sale ahí y le dice: ¿qué quieres? No, el Dios de los cielos, el Dios que tenemos es un Dios fuerte y poderoso que castiga a sus hijos y los disciplina, hermano, y que no dará por inocente al culpable. Ese es mi Dios, ese es el Dios de esta palabra. Amén. Entonces, hemos de seguir así. El capítulo 10, hermano, quiero terminar con esto. Capítulo 10, hay una confesión que es hermosa. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de su presencia, se juntaron ante él una muy grande multitud de Israel, de hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos estas mujeres de pueblos extranjeros. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué hermosa palabra, hermano. La embarramos, Señor, cometimos el pecado, hicimos todo lo malo, pero aún hay esperanza. Con Cristo hay esperanza, hermanos. Esa es la gran diferencia del Dios hermoso que tenemos. Y eso es lo que le quiero apuntar en este final para concluir. Si usted ha cometido un pecado, si usted anda mal, si anda chueco, si anda torcido, si tiene un pecado nuevo o un pecado antiguo, hermano, quiero decirle hoy, delante del Señor, por su autoridad, que aún hay esperanza para usted. Aún hay esperanza para mí. Aún hay esperanza. Esta gente había cometido los errores más terribles, hermano. Lo imperdonable, lo punible, terrible. Pero sin embargo dice: aún hay esperanza. Sabia palabra. El versículo 2 del capítulo 10 dice: versículo 3. Y con esto quiero concluir, mis amados hermanos, en esta tarde. Ahora pues, quiero que lo lea conmigo. Mire lo que dice ahí. Levántese ahora, levántese ahí, por favor, levántese ahí.
Y dígalo solemnemente conmigo. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas esas mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase así conforme a la ley. Ahora, si usted quiere, dígalo en sus propias palabras: haremos pacto con mi Dios de que he andado mal, de que he hecho lo malo, pero hoy hago un pacto con Él de que despediremos esas cosas que hemos hecho. Haga un pacto hoy. Si usted considera que esto es para usted, si usted considera que quiere cambiar su vida, o si ya no le importa, si quiere seguir viviendo así, la verdad lo lamento por su vida, pero no puedo hacer más. Mi deber es predicarle la palabra de Dios y decirle que usted anda mal, pero que aún hay esperanza delante de Dios. Él puede restaurar tu hogar, tu ministerio. Él puede restaurar tu vida si tú haces un pacto con Él. Señor, me arrepiento. Quizás cuando llegue a su hogar, a su casa, haga una confesión. ¿Sabe qué hemos perdido en la iglesia también, hermano? El confesar los pecados. ¿Sabe qué se hacía donde ha habido grandes avivamientos? Las personas decían sus pecados. Pero aquí nos da miedo. Uy, ¿qué tal que digan que si oyó al hermano que dijo que es un mentiroso? Si oyó a la hermana que es una chismosa, si oyó, y la gente se vive de eso y se contiene, le da miedo. Pero ¿sabe qué pasaba? En esos tiempos la gente confesaba sus pecados a viva voz. No solo para que los oyera el Dios del cielo, sino para que lo oyeran mis hermanos, porque estaban verdaderamente arrepentidos. Pero si usted quiere engañarse más, engáñese más. Si usted quiere mentirse más, miéntase usted mismo. No hay nada peor que un ciego que no quiere ver. Amén. Hoy confiese sus pecados. Tome un momento, tome un minuto. Hable con Dios y diga: Señor, he pecado. Hemos pecado de muchas maneras, Señor, por nuestra irreverencia, Señor. Hemos pecado, bendito Dios, porque hemos hecho cosas delante de ti que te ofenden, Señor. Hemos imitado comportamientos de la nación donde vivimos, bendito Dios. Hemos imitado a la gente que vive acá, bendito Dios. Hemos imitado las modas del mundo, lo que el mundo dice que es bueno, que el mundo acepta, lo hemos hecho. Perdónenos, Señor. Hemos aceptado música, palabras, videos, películas, Señor, que no traen gloria a ti, Señor, y sin embargo los aceptamos porque creemos que no hay problema allí. Pero, Señor, hoy confesamos nuestro pecado, Señor. Hoy confesamos que eso no lo vamos a volver a hacer, porque no nos complacemos en eso, bendito Dios. Ayúdanos a aborrecer todos esos pecados. Confesamos hoy, Señor, que hemos mentido, que en muchas pequeñas palabras, en muchas cosas grandes, o les hemos puesto un catálogo a nuestros pecados y tenemos una selección de ellos que no creemos que sean tan importantes, pero delante de ti dice la Escritura que todo pecado, Señor, no tiene tamaño para ti, es grande o pequeño, da igual, es pecado y te ofende, Señor. Señor, si ha salido mentira de nuestra boca, sí, Señor, perdónenos hoy, perdónenos, Señor. Si nuestros ojos se han desviado a mirar lo indebido, perdónenos, Señor. Si hemos deseado lo de nuestro prójimo, inclusive sus pertenencias, sus cosas, bendito Dios, dice que no deseemos nada de esto, bendito Padre, porque es codicia y que tú la reprendes, bendito Dios. Si hemos sido, Señor, escasos con tu casa, bendito Dios, y hemos dejado nuestro primer amor, bendito Padre, con mil excusas, perdónenos, Señor, confesamos nuestro pecado. Es un pecado, bendito Dios, porque dice tu palabra que es para extender tu reino, para llevarle al extranjero, a la viuda, al huérfano, bendito Dios, perdónenos por eso. Si hemos dejado de hacer cosas que tenemos que hacer, bendito Dios, eso también es pecado. Perdónenos, Señor. Hoy queremos hacer un pacto, bendito Dios. Hay dones y talentos que usted nos dio, Señor, y que los metimos debajo de algún lugar y los tomamos como basura. Perdónenos, Señor. Hemos pecado gravemente contra ti, Señor. Perdónenos, Señor.
Hemos dejado de predicar la palabra, de enseñarla, de llevarle a los demás. Nos sentamos en una mesa a hablar de la misma basura que habla cualquiera en el mundo, cualquier impío que no te conoce. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor. Hemos pecado. Pero hoy queremos hacer un pacto contigo, Señor. Yo quiero hacer un pacto contigo, Dios. Yo quiero pedirte que me perdones. Que perdones mi maldad, Señor. Porque tu palabra dice que entonces seremos lavados, seremos purificados y podremos entrar, Señor Dios mío, confiadamente, sin temor. Y que el día que tú vengas, Señor, no huiremos avergonzados. Eso dice tu palabra. Muchos en aquel día se esconderán de tu presencia. Muchos de aquellos serán tus propios hijos, un pueblo tibio, un pueblo que perdió tu temor, una generación que no escuchó la voz de Dios. Oh Señor, que hoy sea un día de arrepentimiento, Señor. Que hoy sea un día para empezar de nuevo, Señor. Oro por tu pueblo, Señor, como ese sacerdote Esdras oraba por su pueblo. Hoy oro por mi pueblo, Señor, para que nos perdones, Señor, y que avives el fuego del don que hay. Que nos levantes, bendito Dios, en temor y temblor delante de ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén, Señor. Señor los bendiga y el Señor los guarde.